Hola, soy Guille Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Quiero compartir con ustedes lecciones aprendidas después de 7 meses de pandemia. Esta es mi clase política por Latitud 25. Si te gusta, compartí. A 7 meses de la pandemia aprendimos algunas cosas. La pandemia, es cierto, empezó allá al inicio de este año, pero nosotros tuvimos nuestro primer caso en marzo, nuestro primer caso COVID. La incertidumbre en ese momento era gigantesca. Veíamos todo el norte del mundo con miles y miles de muertos, tanto en Asia como en Europa y como en América del Norte. Nuestro primer caso nos asustó muchísimo. Entramos en una cuarentena que no tampoco dimensionábamos el impacto que podría tener. Todas las proyecciones nos mostraban de que íbamos a tener alrededor de 8.000 muertos algunos, otros hablaban de 15.000. Íbamos a tener un invierno muy duro. La cuarentena aplicada de manera intensa, temprana, que hoy se asume como una evidencia a aplicar para otros países, ayudó muchísimo a que esa cuarentena postergue el pico que estamos teniendo. Obviamente, el pico que vamos a tener no va a ser así, va a ser mucho más pequeño. De hecho, hoy, la fecha de hoy, superamos la barrera de los 1.000 fallecidos, pero creemos de que jamás alcanzaremos todas las predicciones que nos dieron al principio. El Imperial College of London, el Instituto Health Metrics and Evaluation, todos institutos que hacen proyecciones para un montón de organizaciones globales, nos mostraban datos prácticamente que a mí no me dejaban dormir. Otra cosa que aprendimos, el hisopado. El hisopado es la técnica para saber si tenemos el virus directamente. Y cuando uno se hace, aprendimos que cuando uno se hace el hisopado y tiene positivo, después de 10 días, en general, ya deja de contagiar si no tiene síntomas. ¿Sí? Podemos hacerle el hisopado a los 14 o a los 20, 21 días y en un 10% o menos que eso, no puedes volver a salir positivo. ¿Pero qué significa eso? Es muy probable que lo que está mostrando el test es el cadáver del virus. Es un virus que no es viable, que ya no contagia. Pero eso lo sabemos ahora. ¿Qué hicimos antes? A nuestro primer caso, y lo recuerdo bien, que había venido de Ecuador, nos dio positivo el test hasta 45 días y él no tenía síntomas, tuvo solamente 4 o 5 días de síntomas. 45 días le tuvimos encerrado a nuestro primer caso porque seguía dando el test del hisopado, el PCR, positivo. Él y mucha gente en los albergues y en otros lugares tuvo mucho tiempo encerrado porque el test seguía dando positivo. Hoy sabemos que eso ya no es así. Otra cosa, y para entender la complejidad del COVID. El COVID no es solo COVID. El COVID, y mirando un poco a lo que nos espera, tiene su curva propia de la enfermedad, la primera ola, que se llama, donde COVID es el principal causante de todo el estrés del sistema de salud y de muerte. Pero genera también un daño. Genera un daño en un montón de otras patologías, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, los infartos, ACV, como los derrames, como decimos, o accidentes de tránsito, que tienen ese evento y no pueden acceder al sistema de salud porque está saturado de COVID. Y eso también mueren, pero indirectamente. La tercera ola se llama a las patologías que se desencadenan porque por culpa de esto, por ejemplo, una persona que tiene diabetes no se fue a los hospitales para hacerse los controles porque tenía miedo, porque en el hospital hay COVID y no se está controlando metabólicamente. Una persona que tiene presión alta o una persona que tiene cáncer no puede acceder al sistema de salud porque tiene miedo de ir, porque el sistema de salud está estresado. O las coberturas vacunales como por ejemplo el sarampión, que nosotros hace 21 años que no tenemos sarampión, pueden volver. Que hay en la región, que hay en Brasil, que hay en Argentina, porque la gente los niños no se están vacunando. ¿Sí? Y una cuarta ola, que es silenciosa, pero que nos va a costar muy caro, es la salud mental. La salud mental muy relacionado
con la situación económica, genera un impacto que es más a largo plazo. Entonces, en perspectiva del 2021, tenemos que tomar como estos elementos, como ejes para las políticas, no solamente de salud. El COVID es mucho más complejo. No solamente tenemos que mirar los números, la ocupación de camas, o la cantidad de positivos, o la cantidad de test, o la cantidad de casos, porque cada caso es una vida, cada caso es una familia, ¿sí? Y más allá del caso, hay que entender a la salud pública no como una parte de la medicina, sino al revés. La medicina, lo asistencial, es una parte de la salud pública. La salud pública tiene en cuenta mucho más allá de lo que es lo asistencial. Tenemos que también hablar de economía, tenemos que también hablar de salud del ambiente, tenemos que también hablar de la salud urbana, tenemos que también hablar de desigualdades, y todo eso nos ayudan a tener una mejor calidad de vida más allá del COVID. Y cuidándonos del COVID, así como nos cuidamos de un montón de otras enfermedades.